Sean bienvenidos a este nuevo seminario de salud laboral del Centro de Investigación de Salud Laboral CISAL. En esta oportunidad nos acompaña Cintia Basualto. Ella es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con un máster en salud y seguridad laboral de la Universidad Politécnica de Cataluña, Pompeu Fabra y Universidad de Barcelona. Em, Como lo dice, es especialista en la salud de los trabajadores y además trabaja en el subdepartamento de Salud de los Trabajadores del Instituto de Salud Pública de Chile, siendo referente técnica a nivel nacional en relación a la gestión de riesgos psicosociales y de promoción de salud mental en el trabajo. Hoy día nos viene a acompañar y presentar sobre lo que es el trabajo sostenible en España y Chile. Así que, Cintia, muchas gracias por estar con nosotros y esto es tuyo. Muchas gracias, Pia, por la presentación. Bueno, muy buenos días a todos desde Chile. Me imagino que por allá, ya en España y en otros lugares ya es buenas tardes. Espero que estén todos muy bien. Y como muy bien contaba Pía, yo soy psicóloga de base y me he ido formando y especializando en seguridad y salud en el trabajo. Y claramente lo que he intentado, ¿no? es ir complementando lo que es salud mental y seguridad y salud en el trabajo. El día de hoy yo voy a hablar sobre trabajo sostenible en España y en Chile, nuevas oportunidades de la normativa en seguridad y salud en el trabajo. Eh, esta presentación del día de hoy se inspiró en mi tesis de magíster, que fue justamente de un análisis normativo particular en ambos países. Sin embargo, me gustaría un poco ampliar la reflexión, ¿ya? Respecto a los desafíos que tenemos hoy en día respecto al trabajo sostenible en ambos países y quizás también en la particularidad de cada país el que esté presente el día de hoy. Bueno, primero, imagino que muchos pensarán, lo primero que se le viene a la mente cuando hablamos de trabajo sostenible, quizás lo asocian a estos objetivos, ¿no? De desarrollo sostenible de la Organización, o sea, de la ONU, ¿no? Que definió el 2015 de estos 17 objetivos, ¿ya? Que se supone que hay todo un plan de trabajo a cumplir, ojalá el 2030, que ojalá se cumpla. Y uno de ellos es el objetivo número 8, que habla sobre trabajo decente y crecimiento económico. Ahora, tengo que aclarar algo muy importante. Cuando yo me refiero a trabajo sostenible, no me refiero directamente a este punto número 8. Me refiero a un modelo que la Eurofound desarrolló, que refiere a que se debería considerar el trabajo como un sistema en donde las condiciones de vida y trabajo lograran ser un aporte en la protección de la salud de las personas para que ellas se mantengan de manera sana y segura, trabajando por la mayor cantidad de tiempo que ellos deseen, ya sea por necesidad económica, por motivación, por gusto, por interés. La idea sería, ¿no? Que el trabajo no nos enferme a medida que vayamos envejeciendo y que las condiciones de trabajo se puedan adaptar a estos requerimientos que podemos ir teniendo en este ciclo vital, que es bien amplio, ¿no? Desde que ingresamos al mundo laboral hasta que nos jubilamos o incluso después de la jubilación si queremos continuar trabajando. Y por lo mismo, la idea, este modelo propone, ¿no? Que la idea sería poder intentar coincidir entre las necesidades o las condiciones, las características que tienen el puesto de trabajo y las necesidades y requerimientos que tiene el individuo en este curso de la vida. Ahora, ¿por qué yo mencioné previamente, ¿no? estos objetivos de desarrollo sostenible? Porque justo coinciden que este modelo se publica el año 2015, en el mismo momento en que se definen todos estos objetivos de desarrollo sostenible, lo cual claramente se podría linkear y tener una comprensión a mayor profundidad de este modelo nos podría permitir aportar al desarrollo sostenible macro de estos 17 objetivos. El modelo propiamente tal, acá les comparto una imagen original del modelo, básicamente refiere, ¿no? Como les comentaba yo, tener consideración las características del trabajo intrínsecas y las circunstancias o características individuales del individuo a lo largo del curso de su vida, en donde la idea sería lograr este equilibrio que yo más adelante les voy a ir explicando en la práctica en el cómo ir logrando este equilibrio. ¿Y cómo lograr este equilibrio? Bueno, justamente este modelo propone que hay tres actores clave.
principalmente todo lo que es el desarrollo de políticas públicas, todo lo que es regulación propiamente tal, normativa, en lo que es trabajo, seguridad y salud en el trabajo también, y todo lo que refiere también a las prácticas propiamente tal que desarrollan las compañías en cada una de sus organizaciones. Y obviamente siempre no hay que dejar fuera, ¿no?, todo lo que refiere a lo que es sindicato, a la representatividad de los trabajadores también, para que de esta forma sea participativo todo este proceso de adaptación y de gestión. Y cuando hablamos de características individuales o las circunstancias particulares que tiene el individuo, puede ser muy amplio, ¿no? Y ahí el desafío, porque claramente, por lo general, cuando se piensa en la gestión en el trabajo, se piensa en un trabajador promedio, por lo generalmente masculino, la idea justamente es salir de este esquema y tener en cuenta que cuando nos enfrentamos a una población trabajadora en una empresa que hay que gestionar, tener claro que es diversa, que tiene distintos requerimientos, tanto en sus características individuales, así como también en la vida puede ir presentando distintos requerimientos o necesidades. Y este modelo, ¿por qué surgió? Bueno, principalmente porque en la Unión Europea, ya en el año 2015, estaban viendo que estaban viviendo un envejecimiento acelerado de la población, y no solamente de la población general, sino que también de la población trabajadora que se estaba manteniendo activa. Y por ello también es importante destacar, ¿no?, que a nivel mundial el envejecimiento de la población ya es más acelerado de lo que se estimaba. Incluso podrán ver aquí ustedes en la estadística que entre el 2015 y el 2050 casi se estima que las personas mayores de 60 años van a duplicar a las personas que tienen 5 años o menos, ¿ya? Y para el 2020 esto ya queda más que claro que se superó, y para el 2050 estos números se esperan que van a aumentar aceleradamente y drásticamente, y claramente la pirámide poblacional se va a ver invertida, eh, generando un desafío importante, no solo a nosotros como expertos en salud ocupacional, sino que también a nivel general poblacional, en lo que refiere a la seguridad social, a los sistemas de salud, que van a tener que enfrentar este envejecimiento de la población tarde o temprano, y que claramente esto también está motivando a que se converse temas tales como, por ejemplo, aplazar la edad legal de jubilación. eh, Acá en Chile, por ejemplo, se está conversando en cómo reestructurar el sistema de pensiones, justamente porque se están dando cuenta que está siendo insostenible mantener este mismo sistema, considerando la situación del envejecimiento de la población, y que la población continúa trabajando, independiente de la edad que ésta tenga. Y al hablar de Chile y España, datos interesantes que yo creo que básicamente confirman, ¿no?, lo que yo les acabo de comentar. Eh, Se estima que para el 2050 en ambos países, tanto en mujeres como en hombres, la esperanza de vida en Chile aumente. Si bien a nivel total, hubo un decrecimiento en los tiempos de pandemia por los fallecimientos que ocurrieron, la esperanza de vida continúa en aumento. Y se estima incluso que para el 2050 las personas mayores de 55 años en España van a representar casi el 43% del total de la población. Y se estima que en el caso de Chile, aproximadamente van a representar casi el 40% también. Y eso claramente yo comparto estos datos justamente con el hecho de motivar a que hay que visualizar en primera instancia esta población. ¿Ya? Es una población que nos tenemos que hacer cargo, que tiene características particulares, que tenemos que comenzar a visibilizar y a gestionar también. ¿Y por qué yo hablo de personas mayores de 55 años? Bueno, porque la misma Organización Internacional del Trabajo indica o menciona en alguno de sus artículos que personas trabajadoras de edad avanzada se podría considerar a aquellas personas mayores de 55 años. En general, en la literatura científica y, por ejemplo, en la discusión que se da en Chile, no hay un consenso total respecto a qué se refiere a un trabajador de edad avanzada. Sin embargo, la misma OIT dice como propone que se podría considerar desde los 55 años. Y por eso yo por lo general voy a ir hablando de este grupo, de esta población en adelante.
Y la OIT estima que incluso para el año 2030 esta población va a representar casi el 18,5%. Lo cual nos desafía, e insisto, ¿no? En que es un cambio importante respecto a cómo por lo general se suele gestionar la seguridad y la salud en el trabajo, tanto en lo que refiere a la gestión de riesgo, también como a la vigilancia de la salud propiamente tal, así como vigilancia ambiental y también vigilancia epidemiológica poblacional. Es decir, que deberíamos considerar y tener en cuenta qué es lo que ocurre con esta población en todo el macro, en todo el proceso de la vigilancia. Y este dato, si bien no está muy actualizado, pero por lo que he visto, al menos en Chile, sí sigue manteniendo un poco el mismo número. Em, Tanto en España como en Chile ocurre una situación muy particular respecto a la edad efectiva de retiro. La edad efectiva de retiro, es decir, es aquella edad promedio, ¿no?, en que la persona efectivamente se retira del mercado laboral. Y en Chile está ocurriendo tanto que en mujeres como en hombres, las personas continúan trabajando después de la edad legal de jubilación. Hoy en Chile, las mujeres la edad legal de jubilación sigue siendo los 60. Se está conversando el de igualarlo a los hombres, que es 65. Y podrán ver ustedes que en ambos casos casi siguen trabajando por 5 o 6 años más respecto a la edad legal de jubilación. Y la razón del por qué ocurre esto en Chile, se ha podido observar que hay dos importantes variables. Una, que es necesidad económica, porque el sistema de pensión lamentablemente no es el mejor y la pensión que reciben las personas una vez que se retiran es muy baja. Y por otra parte, también se ha ido descubriendo con distintas encuestas que se han realizado que muchas personas de edad avanzada continúan trabajando principalmente por motivación. ¿Ya? Por por este este determinante social del trabajo en el que le da sentido a la persona en su día a día y le permite sentirse productiva y que aporta a la población. Y por otra parte, ocurre una situación muy particular en España, que en algún momento yo lo conversaba con mi tutor de tesis, es que ocurre que tanto en hombres como mujeres se ha ido observando que se retiran antes de la edad legal de jubilación. ¿Ya? Ahora, el por qué ocurre esto, al menos yo comparándolo con Chile, uno de los elementos a favor, al menos hasta ese minuto, era que en España la pensión que ellos reciben una vez que se jubilan tiene una tasa de reemplazo mucho mayor respecto a lo que ocurre en Chile, es decir, reciben una pensión mucho más alta. Y puede ser un factor que quizás motiva la jubilación anticipada de las personas. Ahora, otras hipótesis al respecto habría que profundizar, pero es una situación muy peculiar que ocurre y está ocurriendo y en el caso de Chile, claramente siguen trabajando las personas independiente de la edad legal de jubilación y en algunos países en América Latina y en Sudamérica en particular se ha podido observar que incluso siguen trabajando, pero de manera informal. ¿Ya? Lo cual desafía aún más, ¿no?, la gestión tanto en salud y seguridad como en el sistema de seguridad social también. Y para lograr que el trabajo sostenible, ¿qué es lo que se requiere? Bueno, primero, justamente como paso uno, ¿no? Visibilizar las necesidades asociadas al envejecimiento de esta población que se mantiene laboralmente activa. Y deberíamos procurar, ¿no?, también que los trabajadores gocen de buena salud, que se sientan motivados también de poder seguir trabajando, que se sientan cualificados, es decir, que tengan las competencias para seguir trabajando en edades avanzadas eh, y también que la calidad del empleo y el entorno laboral estén, incluso se indica que son como uno de los componentes clave, es decir, que las condiciones de trabajo a las cuales las personas se ven expuestas a medida que vamos envejeciendo, no solamente a los 55 años o más, sino que en general en el ciclo vital, nos permitan mantener una buena salud en el trabajo y claramente implica que vayamos cuestionando y reflexionando cómo gestionar aquellos riesgos que pueden generar más daño en la salud de las personas y qué condiciones de trabajo yo debo de tener para permitir y que sea un promotor de la salud este ambiente de trabajo a largo plazo, claramente.
Y aquí claramente hay dos desafíos importantes. Uno no es esta realidad de que el envejecimiento en el ámbito laboral existe. Incluso se ha comenzado a conversar sobre promover el trabajo intergeneracional en los ambientes de trabajo, es decir, el darle un rol mucho más activo a las personas que ya tienen hartos años de experiencias en algún rubro, que cumplan un rol importante de asesor o de experto en sus equipos de trabajo, por ejemplo. Y por otra parte, desafía, y está claro, la misma Agencia Europea en Seguridad y Salud del Trabajo lo menciona, requiere un sistema de regulación específico que desafía también la gestión en seguridad y salud del trabajo y que se adapte a los requerimientos de esta población. Y es por ello también que la misma Agencia Europea de Seguridad del Trabajo publicó esta guía sobre trabajo saludable en cada edad, que yo los invito a que por favor lo revisen. En América creo que puede ser una herramienta súper útil para poder guiar un poco en el cómo gestionar, el cómo adaptar la gestión de la seguridad y salud en laboral a medida que envejecemos. Y esta guía en particular, además, no solo da alineamiento respecto a lo que como del área del experto en prevención de riesgos, sino que también da alineamiento, informa, por ejemplo, al trabajador, al empleador y al experto en recursos humanos de cómo considerar el factor del envejecimiento en la gestión del ciclo vital de esta persona en, en su permanencia en su puesto de trabajo. Y dentro de los riesgos particulares que dice la misma agencia que pueden afectar con mayor probabilidad a esta población trabajadora a medida que envejece, los clasifica en 5 grandes grupos. En el área de ergonomía, como riesgo ergonómico particular, menciona que los movimientos, por ejemplo, repetitivos, manipulación manual de carga, algunas posturas forzadas por tiempos prolongados o estáticas también, los turnos de trabajo, sí pueden ser un factor de riesgo a medida que vamos envejeciendo, debido ¿no? a los cambios naturales que ocurren a nivel musculoesquelético, a nivel físico de nuestro organismo a medida que vamos envejeciendo. Es decir, por ejemplo, recomienda que la exposición a movimientos repetitivos tenga tiempos de descanso más periódico, que se vaya jugando entre los tiempos de exposición y las pausas, así como también la manipulación manual de carga, que se vaya, que vaya la parte normativa regulatoria indique cuánto es el peso máximo después de cierta edad o que al evaluar el riesgo, el factor edad sea un factor a considerar en esta fórmula, ¿no? de la identificación del riesgo, así como que ojalá la vigilancia de la salud también considerara el factor de edad para ir evaluando posibles daños en la salud de las personas. A nivel de riesgo de seguridad habla de trabajo en altura y también trabajo en altura geográfica, a altos metros sobre el nivel del mar, debido principalmente a dos causas. Uno, trabajo en altura claramente refiere ¿no? a que si tengo caída más de 2, 3 metros, la capacidad de recuperación ante una lesión es mayor en una persona a medida que va envejeciendo, así como también la capacidad de homeostasis, es decir, esta capacidad de autorregularse y de autocompensarse a medida que yo voy trabajando a mayor altura geográfica también es más lenta. Y eso también afecta a que la persona a medida que va envejeciendo en altura geográfica puede tener mayor dificultad de lograr compensarse o puede descompensarse de una manera más fácil y también esto se relaciona con los turnos de trabajo. Es decir, los ciclos circadianos a medida que vamos envejeciendo, cuesta más, se requiere más tiempo para poder compensar y regular este ciclo circadiano. Respecto a los riesgos higiénicos, habla respecto también a la exposición a lugares demasiado fríos, cálidos, ruidosos y vibraciones. Y en riesgos psicosociales propiamente tal, que es más mi competencia también, habla sobre lo que refiere a las habilidades obsoletas, que se relaciona directamente a este modelo de trabajo sostenible, ¿no? El de mantenerse competente. También refiere a poder estar expuesto a mayores posibilidades de discriminación por edad, a lo que también se conoce popularmente como técnicamente como edadismo, que es vivir situaciones de discriminación por ser una persona de mayor edad. Y también se ha podido observar dificultades de conciliación de vida laboral y también familiar.
Y en particular en las mujeres mayores de 50 años, ellos lo especifican así de explícito, hay temas asociados a las menopausia que debido a este cambio hormonal que ocurre en esta edad, puede generar síntomas asociados a la fatiga, trastornos del sueño y esta sensación de sofoco que pueden ser un elemento de riesgo ante algunas situaciones en algunos puestos de trabajo. Y también se ha podido observar que particularmente las mujeres mayores de 50 años también tienen dificultades en la conciliación trabajo y vida, conciliación trabajo y vida personal con el punto particular de las responsabilidades de cuidado, porque ha podido observar que las mujeres mayores de 50 años mantienen estas responsabilidades de cuidado de un tercero. Y considerando esta situación, como les comentaba, ¿no? El mismo modelo propone de trabajo sostenible que para poder gestionar este ciclo vital de una manera a largo plazo que promueva la salud y la seguridad de las personas a medida que vamos envejeciendo, el campo normativo es central, ¿no? Porque esto nos da el marco de qué hacer y cómo hacer, tanto en la vigilancia de la salud como en la vigilancia ambiental. Y fue ahí en donde me salió el interés, ¿no? Me surgió el interés de poder desarrollar este estudio de análisis normativo de todo aquel campo regulatorio normativo de obligatorio cumplimiento en España y en Chile, justamente con esta perspectiva, ¿no? Es decir, si la normativa en España y en Chile estaba protegiendo a esta población que estaba envejeciendo, a esta población mayor de 55 años, y si se encontraba esta presencia de consideraciones en la normativa de ambos países. Tuve la suerte, ¿no? También de poder seguir trabajando en este estudio y que yo lo realicé en eso del 2020 y lo publiqué ahora recientemente, después de harto tiempo trabajando la misma tesis y puliéndola. Y les comparto aquí también el paper que fue publicado este año. ¿Y cuáles fueron los principales resultados? Bueno, del total del campo normativo, de la documentación normativa, tanto en España como en Chile, a modo macro se pudo observar que en España, del total de la documentación existente hasta esa fecha, ojo, hasta el 2020, casi el 22% de la normativa española hablaba o mencionaba el factor envejecimiento como un elemento a gestionar. En algunos casos, en el paper podrán profundizar en ello, pero por ejemplo yo lo dividí por gradiente de presencia, es decir, que solo mencionaban el factor envejecimiento o sino que además mencionaban el cómo gestionar este elemento y qué indicaciones técnicas daban para algunos riesgos. A modo general, como les comentaba, en España se pudo observar que el del total de la normativa, 22% de ella tenía presencia de consideraciones y en Chile se pudo observar que el del total de la normativa, solo el 9% de ella tenía presencia de consideraciones. Y si hablamos respecto a los riesgos que yo les acabo de explicar, que la Agencia Europea menciona como claves respecto al envejecimiento, podrán observar que los riesgos específicos a ergonomía y relacionados a ruido, tanto Chile y España tienen presencia de consideración en su normativa. Respecto al trabajo en turno, Chile no tiene nada al respecto, en cambio España sí menciona algo asociado. En ambientes demasiado frío, cálido y de vibración, Chile sí menciona y en España al menos en ese minuto no se encontró nada. Y respecto a trabajo a gran altitud geográfica, que claramente hay un tema en relación al rubro económico que esto representa en Chile, que es el cobre, que es muy importante para la economía, así también como la geografía, que en España quizás claramente no hay, quizás no hay faena a más de 3.500 o 4.000 metros sobre el nivel del mar, y por eso también en España no encontramos consideraciones al respecto. Sin embargo, sí encontramos en relación a los riesgos psicosociales, en Chile no. Y respecto a la menopausia, lamentablemente no encontramos nada en ninguno de los países, así como tampoco en relación a las responsabilidades de cuidado, lo cual claramente nos deja un poco de manifiesto. Hay una brecha de género y de envejecimiento también como un desafío importante a considerar y de desarrollar normativa respecto a esto. Era un poco el objetivo de este estudio, visibilizar, ¿no?, la necesidad, el abrir la discusión política respecto a la necesidad de desarrollar normativa en esta temática, de cómo gestionar el envejecimiento.
y ojalá normativa de obligatorio cumplimiento, que eso fue lo que se analizó en este estudio. Aquella normativa de obligatorio cumplimiento, es decir, aquella que en caso que los vayan a fiscalizar, les entreguen alguna multa asociada. Sin embargo, cuando comparamos entre países, claramente yo puedo observar, ¿no?, que España lleva un mayor desarrollo respecto a Chile. Sin embargo, cuando se analizó España respecto al resto de la Unión Europea, se pudo observar que España estaba entre los países que tenían menos desarrollo respecto al envejecimiento o la inclusión del envejecimiento en su gestión en la seguridad y salud del trabajo, asociado o no a este modelo de trabajo sostenible. Y cuando hice este levantamiento de la normativa, me di cuenta que sí existían guías de recomendación, guías técnicas que hablaban de cómo gestionar el envejecimiento, ¿no? O cómo promover el trabajo seguro y saludable a medida que se envejece, tanto en España como en Chile. Sin embargo, en ninguno de los dos casos, en ningún país, estas guías son de obligatorio cumplimiento o en ninguna normativa refiere que se debe considerar esta guía al momento de gestionar la seguridad en salud del trabajo, lo cual lamentablemente es un desafío para la gestión y la seguridad de salud del trabajo en ambos países porque culturalmente, al menos en Chile, lo puedo corroborar, estoy segura de ello, lamentablemente si no ocurre que sea por normativa, es decir, fiscalizable y multable, es muy difícil que las empresas incluyan estas guías si es que no es de obligatorio cumplimiento, a menos que la empresa tenga una línea de trabajo por voluntad propia, ¿no?, que le interese incluir este tema en su gestión interna. Sin embargo, también me pude dar cuenta que en España, lamentablemente, también ocurre un poco lo mismo. Incluso cuando estuve haciendo este levantamiento en España, los sindicatos, ¿no? La representación de los trabajadores por medio de sindicatos es mucho mayor que en Chile. Y me di cuenta también que hay algunos convenios colectivos por sindicato que a veces ahí tienen algunos lineamientos respecto al envejecimiento, pero a nivel normativo, no, lamentablemente no pude observar ello. Y ahí claramente nos da un desafío, ¿no?, de cómo gestionar esto. Ahora, cuando en este último tiempo he ido un poco más allá de este análisis normativo propiamente tal que yo realicé y empecé a hacer un levantamiento un poco más de instrumentos sobre qué instrumento permite hacer esta vigilancia del trabajo sostenible y cómo medirlo, ¿ya? Y en base a eso me doy cuenta, ¿no?, que en España existe una encuesta europea sobre las condiciones de trabajo que ya lleva bastantes años replicándose con cierta frecuencia, lo cual claramente les ha permitido hacer un análisis estadístico mucho más acabado, pudiendo hacer una comparativa también entre los países miembros y lo genial de este instrumento es que si bien se ha ido actualizando un poco internamente en la metodología, sí permite ir haciendo un seguimiento periódico respecto a la situación actual de cada uno de estos países. Y además este instrumento también está linkeado y alineado también con este modelo de trabajo sostenible que la misma Eurofund ha ido proponiendo. Y lo genial de esto es que lamentablemente en Chile, por otra parte, si bien en España, en la Unión Europea, esto es muy bueno porque es un instrumento unificado para toda la Unión Europea, en Chile lamentablemente no existe un instrumento que permita evaluar directamente las condiciones de trabajo y de empleo y hacer un análisis a profundidad respecto a la salud y seguridad de las personas. Lo que sí existe son muchas encuestas, ¿ya? Existen muchas encuestas epidemiológicas que al final en la práctica los que nos dedicamos a la salud ocupacional en Chile lo que hacemos es rescatar un poco de información de cada una de estas encuestas, ¿ya? Y a partir de ello, más las estadísticas de accidentabilidad y de enfermedades profesionales que tenemos, ir haciendo un poco un cruce estadístico y poder ir concluyendo. ¿Ya? Pero ahí al menos en Chile hay una brecha que quizás sería interesante intentar desafiar. Incluso este mismo estudio que acá les acabo de citar proponen un instrumento de incluso mezclando distintos ítems, distintos apartados de distintas encuestas de salud y de empleo, como proponiendo un instrumento que permita evaluar el trabajo sostenible por medio de las condiciones de empleo en Chile.
Ahora, si bien en Chile no hay un instrumento directamente relacionado a esto, y como les decía, tenemos que andar rescatando resultados, datos de distintas encuestas, si hay una encuesta que se llama Encuesta de Condiciones de Empleo y Relaciones Laborales, que lleva mucho data en Chile, mucho tiempo, y que además tiene un ítem de seguridad de salud en el trabajo. Sin embargo, ¿cuál es la dificultad metodológica al momento de analizar los resultados y tratar quizás de hacer un cruce con otra información? Es que es una encuesta que se aplica a trabajadores, representantes de los trabajadores y empleadores. Y al momento de analizar los datos, estos se cruzan. Y ahí está un poco la dificultad, ¿ya? De metodológica al momento de analizar los resultados. Sin embargo, es una encuesta que existe y al igual que todo el otro pool de las otras encuestas que les acabo de mencionar, hay información. El desafío que tenemos en Chile no es la desinformación, sino que es lograr, ¿no? Intentar rescatar de una manera metodológicamente correcta datos de distintas encuestas, ya que claramente eso igual nos puede llevar a un error y ojalá sería ideal tener una encuesta tipo, ¿no? Que nos permita hacer un seguimiento más metodológicamente riguroso para poder ir evaluando las condiciones de empleo y también ver si nos está permitiendo promover o no un trabajo sostenible a lo largo de nuestra vida. ¿Y cómo gestionar el trabajo sostenible? Bueno, la misma Eurofam indica que existen estas 7 dimensiones. Por una parte está el entorno físico y el entorno social, que en particular aquí engloba todo lo que es seguridad y salud del trabajo, así como también todo lo que es salud mental en el trabajo, pero además también refiere a todo lo que es ganancia, es decir, reconocimiento y remuneraciones, habilidades en el tema de desarrollo de competencia, intensidad del trabajo, calidad del tiempo de trabajo y perspectiva, que es desarrollo profesional. Y cuando analizamos los resultados de esta encuesta, ¿no? Que es la que yo les digo que se aplica a nivel europeo, en los últimos resultados, que son los del 2021, se ha podido observar que solo una quinta parte de las empresas europeas han logrado un nivel óptimo de bienestar en las organizaciones, lo cual claramente es un resultado desalentador. Sin embargo, creo que también es un resultado que nos indica como una oportunidad, ¿no? De urgencia respecto al tema, que ya llevan bastantes años intentando gestionar esto del trabajo sostenible por medio de las condiciones de empleo y intentar motivar a la discusión, ¿no? Y el del desarrollar políticas públicas en esta área. Y también cuando hablamos de trabajo sostenible, a veces en América Latina por lo general, si bien el modelo de trabajo sostenible en la Unión Europea por lo general es mucho más conocido, en América Latina, si bien no es tan conocido, pero sí se habla más de modelos como por ejemplo de promotores de la salud, como el SOLVE de la OIT o de la Organización Mundial de la Salud de entornos de trabajo seguros y saludables, en que a diferencia o complementario al modelo de trabajo sostenible, agregan otras dimensiones que refieren más a hábitos de vida saludable, como por ejemplo el consumo de alguna sustancia, ¿no? El tema de prevención del VIH y SIDA, temas de higiene del sueño, de actividad física, e incluso la OMS agrega un elemento que es la participación de la empresa en su comunidad, como un poco más responsabilidad social empresarial. Y creo que no son modelos excluyentes, todo lo contrario, porque creo que algo que nos aporta mucho el modelo de trabajo sostenible es esta perspectiva del curso de la vida, ¿no? El tener claro que gestionar trabajo sostenible, que gestionar ambientes promotores de la salud y seguridad en el trabajo, es necesario tener esta visión transversal en el curso de la vida, es decir, que no tenemos trabajadores de una edad promedio con requerimientos promedio, sino que es diverso y múltiple. Y es ahí mismo que en esta investigación para intentar sacar ideas, ¿no? De cuál es la situación de España hoy en día, me encontré con esto, que en España existe la red española de empresas saludables que tienen un plan que incluso ya venció, que ojalá se pueda renovar, ¿no? Que era un plan de 10 años de 2013 al 2020, 2013-2023, en donde propone un modelo de gestión de entornos de empresas saludables, en donde el punto principal
primero que todo, la base es el cumplimiento legal en prevención de riesgos laborales. Y adicional a eso, propone un enfoque integral con estas dimensiones que ustedes ven aquí a continuación, estas 9 dimensiones, en donde podrán ver que sí se asocia un poco a los modelos, por ejemplo, de la OIT, de la OMS, en donde habla de actividad física, prevención de adicciones, alimentación saludable, etcétera. Pero una particularidad de este modelo que propone esta red es que además incluso destaca y resalta la participación, la necesidad de que se participe todas las personas implicadas en esto. ¿Ya? Y creo que es un elemento a destacar porque fue algo que se creó, ¿no? Antes de que la misma OIT dijera, ¿no? Ahora hace poco, el 2022, que promover entornos de trabajo seguro y saludable es un derecho fundamental y que el diálogo social es un elemento central para poder lograr el desarrollo de estos entornos de trabajo. Y creo que por lo mismo, ¿no? Tanto destacar un poco el trabajo que creo que España y toda la Unión Europea ha intentado desarrollar anticipadamente antes de esta declaración de la OIT. Creo que América Latina, y en eso incluyo Chile, tenemos un desafío súper grande porque al menos en Chile todo lo que es promover entornos de trabajo seguro y saludable desde mi perspectiva, ¿no? Ojalá con esta visión de trabajo sostenible, ha sido un boom más ahora último, en estos últimos años, lo cual se ha ido respaldando ahora con las declaraciones, ¿no? De derecho fundamental de entorno de trabajo seguro y saludable de la misma OIT. Y en Chile, ¿qué hemos hecho? Bueno, justamente ahora hace poco, en agosto del 2023, se ha ido actualizando un poco la normativa. Si bien no ha emitido documentación directamente relacionada al trabajador que va envejeciendo o al trabajador ya mayor de 55 años, sí ha emitido documentación que refiere a promover entornos de trabajo seguro y saludable, que son de obligatorio cumplimiento, este decreto 44 que pueden ver ustedes acá, que destaca el foco preventivo y que además menciona la necesidad de gestionar las personas especialmente sensibles a determinados riesgos. Y aquí yo creo que es un elemento a destacar en temas de avance en la normativa en Chile, porque habla también de las personas que están envejeciendo. El envejecimiento tiene que ser un elemento a considerar, pero además menciona, por ejemplo, mujeres que están ingresando después de su postnatal, están hablando del enfoque de género, están hablando de discapacidad, de la migración, etcétera. Es decir, de toda esta población que puede tener algún elemento que puede transformarse en un factor especialmente sensible ante la exposición a un riesgo, debe ser considerada en los programas de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Y además hace un link con el hecho de promover actividades de promoción y prevención en la salud en el trabajo, principalmente asociado al consumo de alcohol y droga en los lugares de trabajo. Y también difundir y promover hábitos de vida saludable, que van directamente linkeadas, ¿no? con todos los modelos que yo les acabo de mencionar. Y además resalta en varias partes en la necesidad de incluir el enfoque de género en la gestión propiamente tal. Y también destaca la necesidad de gestionar todo lo que es salud mental y todo lo que puede ser un riesgo para desarrollar trastornos musculoesqueléticos. Principalmente porque en Chile las principales enfermedades calificadas profesionales son de salud mental y musculoesquelética. Y como les decía, esto es un avance importante. Y cuando trato de linkear todo esto, ¿no? con mi competencia técnica aquí como actor referente en temas de salud mental y riesgos psicosociales en el Instituto de Salud Pública en Chile, me hace cuestionar y reflexionar entonces cómo podemos promover la salud mental de una manera sostenible, ¿no? Con esta perspectiva en el curso de la vida. Y ahí aparece este documento que se los comparto, ¿no? Que son los lineamientos de la misma OIT y OMS respecto a cómo promover la salud mental en los ambientes de trabajo. Y habla de 3 lineamientos. Un lineamiento de prevención, de promotor y protección y de soporte. ¿Y qué es lo innovador de este modelo, de estas recomendaciones? Bueno,
que linkea todo lo que es la evaluación y la gestión de los riesgos psicosociales, que en Chile ya está avanzado, en la Unión Europea también ya llevan bastantes años avances respecto a esta temática, y que desafía al resto de América Latina, porque muchos países en América Latina ni siquiera tienen un instrumento de evaluación de los riesgos psicosociales, pero además de ello, agrega temas como, por ejemplo, temas de concientización de salud mental que son necesarios, focalizado a líderes, no solo de jefatura propiamente tal, sino que también desarrollar competencia en otros trabajadores que sean líderes en temas de salud mental, para de esta manera detectar de manera precoz síntomas o signos de riesgo en sus compañeros o colegas o en ambientes de trabajo. Y el otro elemento innovador es el tema de soporte, es decir, indica que es necesario que las empresas, el empleador, se haga cargo del trabajador que tiene algún trastorno de salud mental, que puede ser profesional o no profesional, pero que le genera cierto nivel de incapacidad y que probablemente al momento de reintegrarse va a necesitar un proceso de acompañamiento debido a una ausencia prolongada fuera del trabajo, que quizás necesita la adaptación del puesto de trabajo o incluso empleos con apoyo propiamente tal. En Chile existe un instrumento que se actualizó hace muy poco. El año pasado ya se empezó a implementar el primer año de implementación y se actualizó el 2022. Nosotros en Chile, como contexto, habíamos validado el ISTAS 21 español de COPSOC. Y el año 2022 lo que se hizo fue la renovación total de instrumentos. Este es un instrumento nuevo. Ya nos alejamos del ISTAS, y ahora tenemos nuestro propio instrumento validado también en Chile. ¿Y cuál es la particularidad de este nuevo instrumento? Bueno, primero, que agrega preguntas de salud mental y dolor corporal, que son más allá de riesgos psicosociales en el trabajo, de factores psicosociales, y además agrega nuevas dimensiones que están validadas en distintas literaturas científicas y también la OIT lo respalda, como por ejemplo lo que es confianza y justicia organizacional, vulnerabilidad en el empleo, que tiene que ver con la precariedad laboral, y también violencia y acoso en el trabajo, que es principalmente violencia y acoso interna. Y metodológicamente, en lo que refiere a gestión del experto en prevención de riesgo, implicó un cambio súper importante, porque antiguamente, en el antiguo protocolo, existía la posibilidad, si tu evaluación salía en riesgo bajo, volvías a reevaluar en 4 años, lo cual lamentablemente se pudo observar que las empresas no realizaban gestión en esos 4 años, como que se perdían el tiempo. Entonces, lo que hizo este nuevo protocolo de vigilancia es que, independiente del nivel de riesgo, todas las empresas tienen que evaluar cada 2 años. De esta forma, obligar a las empresas, ¿no? Con este sentido de la obligatoriedad, que lamentablemente la cultura chilena funciona así, es exigirle a los empleadores que no pierdan continuidad en la gestión de la salud mental y promover que cada 2 años ésta se evalúe. Y además del protocolo de vigilancia, en Chile, nosotros como Instituto de Salud Pública, al ser una entidad referente técnica en salud ocupacional y en mi caso de salud mental, el subdepartamento ha desarrollado distintas guías, ¿ya? De recomendación, de gestión, que se complementan a esta normativa de obligatorio cumplimiento, que es el protocolo que yo les acabo de mencionar, que si bien lamentablemente estas guías no son de obligatorio cumplimiento, sí estamos trabajando para que constantemente, a medida que se actualiza la normativa de obligatorio cumplimiento, se haga referencia a estas guías. ¿Ya? Como les comentaba, existen guías, por ejemplo, sobre recomendación de gestión de equilibrio de trabajo y vida privada, justicia organizacional, y además, 2 guías que yo las destaco bastante. Una es la guía de reintegro laboral después de una enfermedad profesional de salud mental, que si bien es del 2020, es una guía que técnicamente está súper bien diseñada para los expertos en prevención de riesgo, sobre cómo gestionar una persona que tiene una enfermedad de salud mental calificada al momento de su reintegro y cómo realizarle su acompañamiento. Y la última guía que publicó el subdepartamento, que fue mi colega, que es Florencia Díaz, que es la encargada de género en seguridad y salud del trabajo, ella
junto a su panel de expertos, publicó esta guía de transversalización de género y riesgos psicosociales laborales en Chile, en donde también es una guía muy práctica sobre cómo incluir esta perspectiva de género en la gestión de los riesgos psicosociales. ¿Ya? Y yo creo que es un buen ejemplo, es un buen puntapié a nivel de salud ocupacional para ir analizando en el cómo incluir el enfoque de género en todos los riesgos, en la gestión de todos los otros riesgos que puedan existir. Y a modo como ya, yo sé que les he ido hablando de varias temáticas, ¿no? Un poco normativo, comparativo con Chile, un poco de salud mental, cómo hemos ido aportando nosotros desde esta perspectiva, desde este rol de referencia a nivel nacional. Eh, Me gustaría compartir una reflexión con este gráfico. Tenemos súper claro, ¿no? Que en el ciclo de vida de nosotros está la vida laboral, ¿no? Que tiene un inicio en nuestra participación, en la participación laboral, cuando nos estamos insertando, cuando somos recién jóvenes, y que por lo general su fin es en la jubilación o posjubilación, cuando seguimos trabajando, y en paralelo, porque no están totalmente separados, sino que en paralelo va ocurriendo nuestro ciclo de vida privada, ¿no? Que está desde que nacemos hasta que fallecemos, que pueden ocurrir muchas cosas y que van totalmente interrelacionadas. ¿Ya? Que eso es importante no olvidar, porque suele ocurrir, sobre todo cuando me tocó en algún minuto asesorar empresas, hablar sobre los riesgos psicosociales en el trabajo o los factores psicosociales en el trabajo, eh, que solían pensar que uno entraba al trabajo y dejaba su vida privada afuera. No. ¿Ya? Eso no ocurre. Efectivamente, lo que ocurre es que hay situaciones, por ejemplo, en nuestra vida laboral que pueden ocurrir y que pueden afectar nuestra vida privada, como por ejemplo algunos riesgos a los cuales podemos estar expuestos en seguridad de salud en el trabajo, las condiciones de empleo, situaciones de despidos, porque vivimos momentos de despido a lo largo de nuestra o de desempleado. También vivimos situaciones de reintegro laboral después de una situación de desempleo, o incluso al comienzo cuando comenzamos a trabajar que no tenemos experiencia y nos cuesta mucho reinsertarnos y no tenemos experiencia por ejemplo, en lo que es enfrentar situaciones de riesgo, cómo gestionar o autogestionar mi seguridad y salud del trabajo en mi puesto de trabajo. Y en la vida privada también ocurren situaciones que pueden afectar nuestra salud en el trabajo, como por ejemplo situaciones de obesidad, consumo de tabaco, nuestro estado de salud general, así como situaciones de migración, puede ser un factor de riesgo, situaciones de duelo o de separación, embarazo o nacimiento. Y aquí con embarazo y nacimiento me refiero a que, claro, puede afectar a la mujer, ¿no? Que está embarazada, que vive su pre y postnatal, pero también al papá o a la pareja que cumple el rol paternal, ¿no? Que también se ve afectada su situación de conciliación trabajo y vida personal. Y crisis sociales, que eso creo que queda más que claro hoy en día, que lamentablemente estamos viviendo en un mundo que en situaciones de guerra, crisis económica, situaciones de pandemia, crisis sanitarias, etcétera, que claramente está desafiando también la seguridad y la salud de las personas en el ambiente de trabajo. Y como les decía, la idea entonces es tener una visión del ciclo vital, porque claramente, ¿no? Con este esquema creo que deja muy claro que vamos viviendo situaciones cambiantes en todo lo largo de nuestra vida. Y el trabajo sostenible, tener esta visión de prevención y promoción de la salud en el trabajo a lo largo de nuestra vida, puede permitir, ¿no? Que el trabajo sea efectivamente un elemento protector en la seguridad y salud del trabajo, pero en la práctica desafía en cómo gestionar todo esto con esta multiplicidad de dimensiones, ¿no? Y la visión transversal e intergeneracional es importante, ¿ya? Mi tesis, ¿no? La publicación, la revisión de normativa fue en temas de envejecimiento de trabajadores mayores de 55 años, pero todos estos cambios que ocurren, que yo les acabo de mencionar, pueden ocurrir en cualquier momento de nuestra vida o de esta trayectoria laboral. Y por eso también es importante intentar que el trabajo sea un promotor a lo largo de toda nuestra vida y que el trabajo logre responder las necesidades de esta multiplicidad de generaciones que tenemos hoy en día en, en los distintos ambientes de trabajo. Y por lo mismo, creo, a modo de conclusión, creo que el paso uno que tenemos, ¿no?
claramente cada país tiene una situación distinta, distintos avances en la temática. Por eso creo que el paso uno es identificar y gestionar a la población que es trabajadora envejecida. Partir por ahí, visibilizarla, eh, para procurar que todo lo que refiere a la normativa, a todas las técnicas de gestión, de evaluación, de vigilancia ambiental y de vigilancia de la salud se adapten a esta situación, a esta realidad demográfica de la población laboralmente activa, para que de esta forma también, como paso dos, no abra la oportunidad de promover entornos de trabajo sostenibles, protegiendo la seguridad y la salud, tal cual como dice aquí, durante todo el ciclo de vida. Y además, como paso tres, nos desafía a adaptar la gestión en seguridad y salud del trabajo, visibilizando esta multiplicidad de grupos que tienen diversidad de necesidad. No solamente visibilizar, ¿no? Como paso uno a la población que está envejeciendo, sino que además después, para ser efectivamente un promotor de salud a lo largo del ciclo de vida, y es decir, sostenible, que tener claro y visible a estos grupos que, por ejemplo, que tengan alguna situación de discapacidad, que vivan situaciones de despido, de reintegro, de licencias prolongadas, que obliguen a la persona a tenerlas fuera del ambiente de trabajo, o situaciones como, por ejemplo, pre y postnatal, problemas de salud general, etcétera. Así que bueno, esa ha sido mi presentación, así que Pía, te doy toda la palabra y muchas gracias por la atención de todos. Gracias, Cintia, por la presentación. Estuvo muy interesante. Y bueno, había una pregunta que hicieron por el chat que la hizo Marcelo. Marcelo, no sé si prefieres hacerla por micrófono o si quieres la digo yo. Bueno, la voy a decir yo, que Marcelo Ya. preguntaba si con esta mirada de interacción entre la vida personal y la laboral, Ujú. ¿crees que se podría estimar en algún momento contar con un sistema de salud integral o al menos no tan distante como lo es el sistema ahora? Mira, yo creo que justamente en eso estamos ahora, como intentar, al menos desde el rol que yo tengo hoy en día, intentar emitir documentaciones prácticas de cómo promover estos entornos en lo que refiere a la gestión. Ahora, a nivel de política o normativa, en Chile al menos, si bien hay unos avances, no se, como el decreto 44 que les acabo de mencionar, no se ha emitido por la entidad respectiva competente en el cómo hacer. Y creo que ahí está el desafío. Y creo que es importante también promover la discusión en los distintos paneles que tienen esta competencia en la reforma, en la discusión, el que vayan implementando esta visión, para que de esta forma todas las modificaciones que se vayan haciendo vayan alineadas en este punto. Perfecto. No sé si alguien más tiene otra pregunta, porque Marcelo también envió otra pregunta, si no. Em, Si no, bueno, la otra pregunta era si no se considerará en algún momento, o sea, de acuerdo a lo que has visto tú, Ujú. la exposición de agentes respiratorios, dado que también por edad cambian las condiciones de capacidad respiratoria u otras que pueden alterar una condición de exposición por estas vías. Mira, con respecto al riesgo asociado a estos agentes de respiratorio, hasta ahora al menos de lo que yo he ido manejando, mi jefa justamente tiene que ver en todo esto lo que es vigilancia de la salud. No se ha hablado directamente del factor edad propiamente tal en la vigilancia en este riesgo. Ahora creo que sí, en los expertos de esta área sería interesante el evaluar en el cómo integrarlo, porque justamente además en Chile se actualizó la Política Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo y el envejecimiento es un elemento que indica que se tiene que considerar en la vigilancia. Buenísimo. Fernando, Hola, buenos días, Cintia. Gracias por no solamente presentar lo que fue tu trabajo en final de máster, sino ampliarlo y ofrecernos esta panorámica tan rica, ¿no? Comparativa, pero sobre todo para los que vemos desde aquí, desde España, los problemas de salud laboral tan detalladas sobre lo que ocurre en Chile, ¿no? Mm. Y esto yo creo que ha enriquecido, ¿no?, esta presentación respecto a lo que sería
el trabajo de trabajo final de máster. Yo creo que es un tema controvertido, ¿no? Pero mi reflexión, mi comentario es que es un tema controvertido, centrándome en el tema de la edad, ¿no? Porque dices, has presentado unos resultados, unos datos muy interesantes que yo no había visto, y es con datos de la OCDE, la edad de jubilación en Chile y 70, 66, y la edad de jubilación en España 62, 61, ¿no? En hombres y mujeres respectivamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Que nos jubilemos en la edad de Chile o que nos jubilemos en la edad de España? ¿Cuál es? O sea, porque a mí lo que me preocupa, bueno, preocupa, ¿no? Un poco la pregunta después de este comentario es que ¿qué está pasando? O sea, de todas estas guías, de todos estos protocolos que ayudáis, que elaboráis, que ayudáis a aplicar, los que se aplican, ¿qué está sucediendo? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el impacto Mm, de todo este esfuerzo, ¿no? Realmente, no sé si la edad estaría en medio, ¿no? Que la virtud está mm. siempre en medio. Eh, necesitamos investigación empírica que permita valorar la efectividad, la eficiencia de estas guías, de estos protocolos. ¿Estáis haciendo algo en Chile sobre esto para evaluar este enorme esfuerzo institucional, intelectual? ¿Es en Chile que sería bajar la edad en Ya, función de actividades? Está claro que sí, la sí. edad va a cambiar en función de la actividad. Mira, Gracias. en relación a lo de la que me comentabas tú, como el evaluar el impacto, justamente eso ha sido uno de los elementos que hemos conversado ahora último acá en el subdepartamento, porque el subdepartamento acá de salud de los trabajadores se ha dedicado históricamente a desarrollar distintas guías técnicas de recomendación de distintos temas, muy amplios. Pero justamente uno de los desafíos que nos queremos proponer ahora, que no se había realizado o que no se ha hecho con todas las guías, es evaluar la usabilidad de estos instrumentos y el impacto que tienen en la gestión, ¿ya? Entonces, justamente ahora estamos en eso, ¿ya? Como en el reflexionar, en el analizar y hacer como un método de trabajo en todos los expertos aquí en el subdepartamento, que una vez que se haga una guía, ojalá después, como que la segunda guía sea el evaluar el impacto de esta guía anterior. ¿Ya? Y creo que justamente es una de nuestras inquietudes, porque no sabemos cuánto se usa, si se usa o no se usa, y en Chile el gran desafío que tenemos es que lamentablemente no hay un instrumento claro, ¿no? Que nos dé un dato claro respecto a cómo está la vigilancia epidemiológica de eso, de esos puntos en particular. Y con respecto a la edad, Fernando, creo que no sé si se logró ver bien la gráfica, pero en Chile hoy en día al menos la edad legal de jubilación en los hombres es 65 y en las mujeres 60, y lo que se está discutiendo que ni siquiera yo creo que ha llegado a una discusión avanzada, pero lo que se está como peleando para discutir, por alguna forma de decir, es que quizás comenzar con que las mujeres se aumente la edad de 65, pero principalmente la discusión es igualar a hombre y mujer, pero va orientado y motivado por el sistema de pensión, ¿ya? Que es netamente eso. Y a mí lo que me preocupa desde la visión de nosotros es que se discute el alargar la edad legal de jubilación, pero no se conversa ni se reflexiona sobre cuáles son las condiciones de trabajo a las cuales estuvieron expuestas esas personas y si esas personas que hoy tienen 65 y que tienen que trabajar 5 años más tienen la salud o no para seguir trabajando 5 años más. Y así como también, ¿no? Reflexionar sobre las condiciones de trabajo que existe hoy en día en Chile para que yo, que tengo 32 años, pueda a los 65 años seguir trabajando o más a una buena salud. Ahí un poco el análisis y la reflexión. Sí, yo creo que un interesante análisis Gracias. para hacer y que siento que lo has pensado bastante, Cintia, así que eso se agradece también. Gracias. Em, Creo que había una última pregunta que va específicamente sobre lo que sucede en Chile, que la hace Antonio, que dice, ¿qué acciones se han considerado en Chile en cuanto a las repercusiones en la salud de los trabajadores mayores por el cambio climático? Una gran Ya. pregunta.
Es una gran pregunta que lamentablemente, al menos de la información que yo he manejado hasta ahora, no se ha reflexionado mucho, ¿ya? Recién ahora se está hablando, justamente motivado, ¿no?, por la misma OIT, ahora en abril, el comenzar a hablar y reflexionar cómo el cambio climático ha ido afectando la salud y la seguridad de las personas en el ambiente de trabajo, pero con el elemento edad o envejecimiento cruzado, no se ha reflexionado directamente, o al menos hasta lo que yo manejo hasta ahora. Gracias, Cintia. Al parecer no hay más preguntas, entonces si les parece dejamos este seminario para acá. Nuevamente, Cintia, agradecerte la buena disposición y lo mucho que nos has enseñado al día de hoy. Ujú. Cualquier duda o pregunta pueden contactarla y nosotros nos vemos en un próximo seminario en un mes más. Muchas gracias por la invitación, feliz de participar. Que estén muy bien, cuídense mucho. Adiós. Adiós, muchas gracias. Luego, gracias, felicitaciones.